Dicen que algunas casas tienen memoria, que recuerdan lo que ha sucedido dentro de sus paredes. Esta es la historia de una familia que descubrió que su nuevo hogar tenía algo más que simples recuerdos. Lo que encontraron allí los marcó para siempre. Y si te atreves a escuchar esta historia hasta el final, quizá entiendas que hay cosas que es mejor no despertar. La familia Hernández llegó a su nueva casa con ilusión. Un hogar espacioso en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y con un precio sorprendentemente bajo. Luis y Marta, junto con su hija Sofía, de 10 años, pensaron que era la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. La casa tenía un aire antiguo pero acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante el día. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde y la luz desaparecía, la casa adquiría un aspecto más sombrío, casi inquietante. Desde el primer día algo se sentía extraño. No era una sensación fácil de explicar, pero Marta, en especial, notaba el aire más pesado que en algunas habitaciones, como si alguien estuviera observándolos. A veces tenía la impresión de que el pasillo era más largo de lo normal, o que las sombras en la pared se movían levemente cuando ella no estaba mirando directamente. Es solo la emoción de la mudanza, se decía a sí misma, pero esa sensación de incomodidad no la abandonaba. Sofía, por su parte, estaba encantada con su nueva habitación. Tenía un gran armario antiguo y un ventanal con vista al bosque. Pero la primera noche se despertó asustada. Aseguraba haber oído voces en su habitación. Sus padres intentaron calmarla, diciéndola que solo era el crujido de la casa acomodándose o el viento soplando entre los árboles. Pero en el fondo, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo le decía que Sofía no estaba imaginando cosas. Esa misma noche, mientras Marta recorría la casa en silencio, sintió un leve susurro en la oscuridad. No pudo entender qué decía, pero fue suficiente para que el miedo se instalara en su pecho. Decidió ignorarlo y regresar a la cama, pero cuando pasó junto al gran espejo del pasillo, vio algo que la dejó helada. Por un segundo creyó ver una figura oscura reflejada tras ella. El pasillo era largo y silencioso, pero algo en su interior le decía que no debía quedarse mucho tiempo allí. Aceleró el paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, Marta apenas pudo dormir. Las primeras noches fueron tranquilas, hasta que Marta también escuchó los susurros. Mientras desempaquetaba cajas en la sala, un murmullo casi imperceptible le erizó la piel. ¿Puedes escucharme? Se giró de inmediato. No había nadie. El televisor estaba apagado y la radio también. Luis y Sofía estaban en el jardín, pero la sensación persistía. No estaba sola. A partir de ese momento, los susurros se volvieron constantes, siempre suaves, siempre justo al borde de la percepción, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de una pared. A veces eran frases incompletas, palabras sueltas. Otras veces eran risas lejanas, casi infantiles, que se desvanecían cuando alguien intentaba encontrarlas. Pero lo más inquietante era que, poco a poco, los susurros comenzaron a pronunciar sus nombres. Marta, Sofía, Luis. Marta despertaba en mitad de la noche sintiendo una respiración helada junto a su oído. Luis escuchaba su nombre susurrado en la oscuridad del pasillo. Sofía decía que alguien le hablaba desde dentro del armario, pero lo peor estaba por venir. Una tarde, Sofía jugaba en su habitación cuando su madre escuchó que hablaba con alguien. Marta entró y le preguntó con quién hablaba. La niña, sin apartar la mirada del armario, respondió: Con la señora que vive aquí. Me dice que no le gusta que movamos sus cosas. Marta sintió un escalofrío. ¿Qué señora, Sofía?, preguntó con voz temblorosa. Sofía señaló la puerta del armario. Ella está ahí dentro. Una noche, Luis decidió hacer guardia en la casa, convencido de que todo tenía una explicación racional. Con una linterna en la mano, recorrió el pasillo, explorando cada rincón.
Se detuvo cuando sintió un leve golpe en la pared. Tocó la superficie, pero antes de que pudiera reaccionar, una voz fría y ronca susurró su nombre justo detrás de él. Luis se giró de inmediato, pero no había nadie. Su respiración se aceleró. Debe haber una corriente de aire. Se dijo a sí mismo, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. A partir de esa noche, los eventos se intensificaron. Las luces parpadeaban, los muebles se movían sutilmente y la sensación de ser observados era cada vez más fuerte. Una noche, Sofía gritó. Sus padres corrieron a su habitación y la encontraron temblando, señalando un rincón vacío. Está ahí, me está mirando. Luis y Marta no vieron nada, pero el frío en la habitación era innegable. La temperatura había descendido de golpe y la lámpara junto a la cama de Sofía titilaba como si algo la estuviera perturbando. Desesperados, comenzaron a investigar la historia de la casa. Descubrieron que hacía décadas un hombre llamado Samuel había vivido allí con su esposa e hija, pero una noche, enloquecido por los celos, asesinó a su familia y después se quitó la vida. Desde entonces, la casa había pasado de dueño en dueño, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Convencidos de que los espíritus de la familia seguían atrapados, llamaron a un experto en lo paranormal. Al llegar, el investigador realizó una sesión de grabación para captar psicofonías. Lo que encontraron fue aterrador. En la cinta se escuchaban los susurros con claridad, lamentos, sollozos y una voz profunda que murmuraba con odio. No pueden irse. Ella es nuestra hora. El investigador les explicó que la energía en la casa no solo era residual, sino que algo en ella estaba consciente. Algo quería quedarse con Sofía. Esa misma noche, la familia decidió marcharse. Mientras empaquetaban apresuradamente, Sofía desapareció. La encontraron en el sótano, de pie en la oscuridad, murmurando algo en voz baja. Cuando Marta la tocó, la niña reaccionó como si despertada de una pesadilla. No me querían dejar ir. Susurró con voz temblorosa. No se llevaron nada más que lo esencial. Dejaron la casa y nunca miraron atrás. Pero antes de irse, Luis lanzó una última mirada a la casa. En una de las ventanas pudo ver una figura oscura de pie, observándolos con ojos vacíos. Nadie sabe quién vive ahí ahora, pero si alguna vez pasas frente a una casa abandonada, detente y escucha. Puede que también escuches los susurros. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a SML Leyendas para más relatos de terror. ¿Crees en las casas embrujadas? Déjalo en los comentarios y recuerda, algunas casas nunca olvidan.